Hola, les habla el doctor Otto von Feigenblatt, profesor catedrático de liderazgo en educación. El tema de hoy es la educación clásica, el confucianismo y las nuevas tendencias en el campo de la educación. Bueno, el tema de los cambios y las diferentes bogas que hay en el campo de la educación es algo que interesa muchísimo a los estudiantes en este campo interdisciplinario. Y uno de los debates más centrales de la disciplina es si la educación debe ser centrada en las características únicas de cada alumno o si el fin principal de la educación más bien es formar, es modelar básicamente a los alumnos en la imagen que la sociedad espera. En otras palabras, la educación debería adaptarse a las características de los alumnos, o sea, amoldarse o lo que llaman diferenciar la educación para encajar con los alumnos, o debería más bien las instituciones educativas intentar socializar a los alumnos para que sean futuros ciudadanos que se adapten bien a las normas, leyes y prácticas del país. Este debate se ha reanudado recientemente debido a cómo muchos países del este de Asia en particular han ido subiendo en los rankings educativos. Uno de los mejores ejemplos es el caso de Corea del Sur, que actualmente en muchos de los rankings está el número uno del mundo, sobrepasando a Finlandia. Otro ejemplo es Singapur, que también es famoso por la educación. En este caso estamos hablando de nivel de educación primaria y secundaria. Pero a nivel de educación superior, las universidades del este del Asia han ido gradualmente, poco a poco, subiendo en los rankings. Y puedo mencionar algunas, por ejemplo, la Universidad Nacional de Singapur está en el top 20 mundial. Hay universidades también en la República Popular China que han ido mejorando muchísimo sus rankings y sus indicadores. Y también existen universidades en Japón que también se encuentran en el top 200 del ranking mundial. ¿Cómo podemos explicar que estas instituciones educativas a nivel primario, secundario y de educación superior hayan logrado este éxito académico si no están siguiendo muchas de las prácticas recomendadas como mejores, supuestas mejores prácticas en el mundo de la educación? Algunos de los ejemplos que les puedo dar incluyen lo que le llaman el aula invertida, diferenciación en la educación. Esos son algunos, la gamificación, que es la integración de juegos en las clases. No es que este tipo de práctica no exista, pero no es tan común ver este tipo de técnica de enseñanza en las aulas del este del Asia. La diferencia va más allá del tipo de técnicas que se utilizan en la educación, pero entra también el tema de diferencias filosóficas, de cuál es el fin de la educación y de cuál es el rol del alumno, cuál es el papel del alumno en vis a vis el profesor. Esto nos trae a la mente el libro de Thomas Kuhn, el libro muy importante en el campo de la historia de la ciencia, que se titula Sobre las revoluciones científicas. En este importante libro, Thomas Kuhn habla de cómo, aunque las disciplinas tratan de dar una imagen de que existe un consenso, en la práctica, muchas disciplinas como la psicología, las ciencias sociales en particular, están en un proceso de flujo, en un proceso en que existen diferentes escuelas que en muchos casos están en desacuerdo hasta en los principios básicos de la disciplina. Y el caso de la educación, y en particular el liderazgo en la educación, es una disciplina interdisciplinaria que ha tomado muchas teorías, muchos paradigmas de otras disciplinas también, como la gerencia, ciencias políticas, relaciones internacionales y demás. Bueno, en el caso de la educación, en este tema que estamos hablando de la educación clásica versus estos modelos más modernos que han emergido recientemente,
El debate principal, como les dije, es cuál es el fin de la educación, cuál es el rol del profesor en relación al alumno y cuál es la mejor forma de ayudar a los alumnos a alcanzar sus metas. En el caso de los países del este de Asia, estamos generalizando, pero en general comparten una tradición confucianista, que es una filosofía originalmente de China, en la cual el mundo se ve de una forma jerárquica y en el cual las relaciones humanas son más importantes que el individuo. O sea, es una filosofía colectivista en que las necesidades del individuo no son tan importantes como las del colectivo, que en este caso puede ser la sociedad, la nación, el mundo, dependiendo del el punto de referencia que estemos usando para el análisis. En el caso de las nuevas tendencias en la educación, especialmente en el mundo occidental, el énfasis es el individuo y el individuo se ve como un ente que se puede formar de miles de formas y que la meta de las instituciones educativas es intentar adaptarse a esas características únicas, habilidades únicas que tiene cada alumno. En otras palabras, la meta no es forzar al alumno a adaptarse al sistema, pero más bien que el sistema le ayude al alumno a alcanzar su máximo potencial. Un debate filosófico como este no tendría fin, porque ya es un aspecto de valores, de normas. Pero lo que no se puede dudar es que se pueden alcanzar grandes éxitos a nivel educativo utilizando los dos modelos. En el caso de Finlandia, ciertas instituciones también en Europa Central, se han logrado grandes éxitos desde el punto de vista de educar a la población a nivel primario y secundario, utilizando métodos centrados en el estudiante. Pero por otro lado, tampoco podemos negar que en el caso del este de Asia o en el caso europeo con la educación clásica, también se alcanzaban grandes éxitos a nivel educativo utilizando un método que es más centrado en el profesor, más centrado en formar al alumno a la imagen del profesor y de su sociedad. Por lo tanto, no es que vamos a llegar a un consenso y yo no creo que la disciplina de la educación llegue en ningún día a un consenso sobre si un paradigma es mejor que el otro. Pero simplemente es importante entender que el lente que estemos utilizando, la perspectiva que estemos utilizando de análisis, en muchos casos se convierte en casi una ideología y nos hace más difícil entender que se puede llegar a las mismas metas de muchas maneras. En otras palabras, que muchos caminos llevan a Roma. Y como estudiosos en el campo de la educación, es importante tener una mente abierta, una agenda de investigación en el campo de la educación debería de incluir más ahora que nunca por la globalización, educación comparada. Comparar qué es lo que están haciendo en un aula en Seúl con lo que están haciendo en un aula en Helsinki, con lo que están haciendo en un aula en Nueva York. Y el porqué de ciertas técnicas funcionan y otras no funcionan. Pero para que este tipo de agenda de investigación sea fructífera, es necesario entender a cada sistema basado en las normas, en las normas, en el contexto cultural en el que emergen. No descartar a una técnica simplemente porque no encaja con un modelo o con un contexto histórico y social en el que se vive en una parte del mundo. Bueno, espero que les haya gustado esta breve charla sobre la educación clásica, la educación confucianista y primordialmente sobre este gran debate que existe de si hay un modelo ideal de la educación, de si el futuro de la educación es progresivamente cada vez a moldar el sistema más a las características del alumno, o si siempre van a haber diferentes perspectivas
en este campo tan dinámico y tan diverso como lo es la educación. Muchas gracias por su atención.